es destruido. Destruidos son los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Bien, hermanos, la vida de un profeta en el Antiguo Testamento no era muy alegre, que digamos. Cuando hablamos de la labor profética en el Antiguo Testamento, esa labor profética que tenían estos hombres, vemos a hombres solitarios. Vemos a hombres que tenían que viajar bastante para hablar de parte de Dios. Ellos eran capaces, eso sí, de sufrir porque se identificaban con la causa. Ellos eran capaces de dejar todo, de dejar familia, de dejar amigos, de dejar su pueblo, de dejar el llevarse bien con todos, solamente por la causa de su Señor. A ellos no les importaba sufrir. Claro, ellos sufrían, pero aún así seguían predicando el Evangelio. Si vemos, por ejemplo, a Jeremías, ¿se acuerdan de Jeremías? ¿Cómo le decían al profeta Jeremías? ¿Cómo se le dice comúnmente? Le dicen el profeta llorón. ¿Saben por qué? El nombre lo dice. ¿Era bueno para llorar? De verdad, le dicen el profeta llorón porque llora constantemente por su pueblo. Llora porque no se arrepienten. Llora porque el pueblo es porfiado. Y llora de verdad. De hecho, se piensa que él tuvo depresión, por ejemplo. No se está seguro, solamente una idea, ¿ya? En el caso de Isaías, a él le tocó en tiempos muy duros, donde la idolatría estaba ya sentada en la ciudad como algo normal. El pecado era algo normal para Isaías, donde no se sabía lo que era bueno y lo que era malo. No se sabía qué era verdad o qué era mentira. Era como el pueblo era como Fiona. ¿Han visto Shrek? Fiona de día era una princesa y de noche un ogro. El pueblo era lo mismo. Frente a los profetas, el pueblo judío era de una forma, pero llegando a su trabajo ellos eran completamente distintos. De frente eran personas que querían esforzarse, eran capaces de entregar su dinero por la causa. Eran personas que querían vivir en su vida cotidiana, aparentemente, completamente distintos. No, señor profeta, yo me quiero esforzar. Mira, profeta, yo de verdad quiero hacer lo bueno. De hecho, vamos a destruir esos edificios que tienen para los dioses. Vamos a romper estatuas. Y ellos de verdad iban a romper estatuas. Ya no eran como solamente tener ídolos y botarlos. Ellos rompían las estatuas, quemaban los templos, pero finalmente eran como el día de hoy. Si analizamos nuestra cultura, las comunicaciones en general están tan aceleradas, están con tanta información, que busques lo que busques, tú lo vas a encontrar. Porque todo tipo de gente sube información. Todo tipo de gente sube distintos temas, porque todo está allí y ya no se sabe lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Tú podrías buscar, por ejemplo, que el café causa ceguera y lo vas a encontrar en internet. Tú podrías encontrar que el agua potable de Chile a lo mejor causa sordera y lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué? No porque sea verdad, sino porque las comunicaciones están tan aceleradas y la gente inventa tantas cosas que se sube y finalmente se transforma en algo científico. Entonces finalmente no se sabe qué es verdad y qué no es verdad. Y Sofonías justamente pasó por esto. Sofonías estaba en un mundo donde la idolatría estaba sentada en la ciudad. Él tenía que predicar la verdad. El Señor le manda a Sofonías: predica la verdad. Tal cual Pablo a Timoteo: predica en el tiempo y fuera de tiempo. Predica en el tiempo y fuera del tiempo, porque aparentemente todo es verdad. Aparentemente todos tienen razón. Aparentemente todo lo que digan de la Biblia, todo lo que digan de las palabras de Dios son verdad.
Pero el problema está cuando aquella verdad no es tomada en cuenta y el pecado trae consecuencias. El problema está cuando Dios, lo que conversábamos la semana pasada, Dios te dice, ándate por aquí, ¿y qué hacemos nosotros? No, pero Señor, es más bonito por acá, vamos por acá. El ser perfecto te dice, oye, pero vamos, hagámoslo así, hagamos que esto sea así. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo vamos a hacer eso? No tiene sentido, vamos por acá. O sea, el imperfecto tratando de cambiar a un ser perfecto. ¿Y se puede? No se puede. No se puede. Pero el pecado trae consecuencias y es como el efecto dominó. Un pecado trae consecuencias y en muchas ocasiones, a causa de nuestros pecados, finalmente tomamos la decisión de solucionar las consecuencias del pecado con más pecado. Tomaste una mala decisión en tu empresa, en tu trabajo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces por tratar de querer solucionar algo, terminas pecando de otra manera. Y eso pasa constantemente. A los que son empresarios, o tienen alguna empresa, o a lo mejor han trabajado en contabilidad o en administración, me pueden corroborar. A veces por tomar malas decisiones y gastaste mucha plata, a veces ¿qué se hace? Se quieren evadir impuestos. O sea, un pecado te trae otro pecado y por evadir impuestos te viene tal vez parte del fisco y te quieren sacar todo. Entonces, consecuencias, claro, lo vemos a grandes rasgos que son cosas que se ven hoy día. Pero en nuestras personas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, nos pasa lo mismo. Es eso lo que el pueblo judío estaba practicando. Y es por ello que Dios les juzga y les promete en profecía que van a ser destruidos por sus iniquidades. Eso es lo que Dios está diciendo. El gran tema de Sofonías es: van a ser destruidos y no hay nada que puedan hacer. Van a ser destruidos y les va a doler. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor me muestra esto? ¿Cómo el Señor nos va a querer destruir si Él es todo amor? Y Dios ya no está advirtiendo. Dios ya no está preguntando, arrepiéntanse. Ya no le está pidiendo, arrepiéntanse pueblo. Lo que Él le está diciendo es, van a ser destruidos por sus iniquidades. Van a ser juzgados por sus iniquidades y ya no hay vuelta atrás. Pero por ello quiero que analicemos el texto bíblico, analicemos las palabras del profeta, para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. ¿Será que el Señor te quiere destruir? ¿Será que el Señor quiere hacerte bolsa por tu pecado? Porque nosotros estamos listos para morir. Si nos ponen en una balanza y ponen nuestro pecado y la ley de Dios, ¿qué pasa? Nosotros ya estamos jodidos. Como decía un pastor, estamos fregados. No hay solución, no hay vuelta atrás. Pero ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor? Vamos al versículo 10 y versículo 11. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitante de Mactés o Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos todos son los que traían dinero. Como les decía recién, el pueblo iba a ser juzgado sí o sí. Sí o sí. No había nada más que hacer. Dios le mostraría su ira a causa del pecado como forma de castigo. Así que tenían que preparar, se tenían que preparar, y así quizás Dios tendría misericordia con ellos. O sea, si vivías en santidad en época de juicio de Dios, a lo mejor el Señor te mataba más rápido para que no sufrieras. Esa es la idea. ¿Se entiende la idea? O sea, cuando Dios daba su palabra de juicio, Él cumplía. Dios decía, yo los voy a destruir, y Dios los iba a destruir. Pero si ustedes buscaban la santidad, dice el texto bíblico, entonces quizás el Señor aplacaba un poco su ira y te mataba más rápido. Así no sufrías. Así mostraba su misericordia el Señor a pesar del pecado. Y por ahí en varios lugares, algunos creen que Dios no castiga. Ya hemos hablado de esto, ¿cierto? Hemos hablado de ese Dios hippie. ¿Se acuerdan? Dios, amor, todo y paz. Ya. Lamentablemente,
muchos creen que ese Dios existe, pero no es nada más que un Dios inventado por sus cabezas. ¿Cuál es el Dios que nosotros le presentamos delante de ustedes? Es el Dios bíblico. El Dios que por el cual se reveló a través de su palabra, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que a través de la Escritura podemos descubrir que Dios sí castiga y en ocasiones es duro con su pueblo. Y tal cual como debe ser un padre con su hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Casi todos, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿ustedes han castigado a su hijo? ¿Por qué lo castigaron? ¿Porque lo odian? ¿Por qué castigaron a sus hijos? Porque los aman. Porque ustedes que son adultos, que tienen más vida, que saben lo que es correcto, ustedes quieren guiar a sus hijos, ¿cierto? El Señor no es distinto. El Señor quiere castigar a sus hijos cuando sus hijos hacen lo malo. El texto comienza afirmando en aquel día, versículo 10, en aquel día. Y aquel día es el día del que venía hablando el profeta en los versículos anteriores. Ese día de juicio, ese es aquel día. El día de juicio contra el pueblo de Dios. El día de castigo de sus hijos. Así que no era algo fácil. No era algo fácil y algo en lo que Dios se gozara. No es que Dios diga, voy a asesinar a mi pueblo. No es que Dios dijera, oh, maravilloso, mis hijos van a morir. No es eso. No es lo que la Biblia nos está contando. Por el contrario, el Señor estaba enojado, pero también había tristeza en su corazón. Por cuanto sus hijos adoptados, que Él prometió que compraría a precio de sangre, estaban viviendo vidas descontroladas y a su antojo. Estaban viviendo vidas descontroladas y a su antojo. El Señor salva a los del Antiguo Testamento o los del Antiguo Pacto y los del Nuevo Pacto de la misma manera. La única diferencia es que en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento la salvación era por gracia, pero creyendo no en Cristo, sino en la promesa que había de venir, que es Cristo. Mientras que nosotros creemos, ¿de qué manera? Creyendo en Cristo, que la promesa fue cumplida y consumada en Cristo. Entonces el Señor decía, ¿cómo es posible que mi pueblo, al que yo he salvado miles y miles y miles de veces, sigan adorando a otros dioses? Si ustedes miran y recuerdan que el Señor castiga a su pueblo en el Antiguo Testamento y les da una serpiente, ¿se acuerdan para qué era la serpiente de bronce? Cuando ellos se enfermaban, ¿qué pasaba? Ellos miraban la serpiente y se salvaban, ¿cierto? 500 años después, adivinen qué pasa. El pueblo de Dios comienza a adorar a la serpiente. El Señor les da un método de salvación, un tipo de Cristo. ¿Y qué pasa? El pueblo adora al tipo y no al fondo. La gente prefiere la forma antes que el fondo. Eso es lo que el Señor nos está mostrando, que su pueblo que iba a ser comprado a precio de sangre estaba traicionando a su Señor. Y recuerden que los hijos de Dios, mientras juraban por el Señor, cosas como, Señor, viviremos en santidad. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, solo a ti te glorificamos? Señor, solo a ti te exaltamos. O peor aún, ¿cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento, Señor, yo no te voy a fallar? Pero salimos de la oración y lo primero que hacemos es fallar. Hermanos, eso era jurar por Jehová en Sofonías. Pero mientras decíamos eso, mientras el pueblo decía eso, juraba por Milcom, fallando el día del Señor, mintiéndole a sus hermanos, viviendo vidas orgullosas, pensando que mi opinión es mucho mejor que la del resto. O sea, por un lado, Señor, quiero vivir en santidad, pero saliendo de la puerta de la casa del Señor, vivo conforme a mis deseos. Entonces en aquel día, dice el Señor, dice Jehová, dice el texto, ¿se acuerda lo que significa Jehová? Significa que Dios promete y cumple. Eso era Jehová, ¿cierto? El Dios de la promesa, el Dios del pacto. Entonces en aquel día, dice aquel que promete y cumple, en aquel día habrá voz de clamor. Si ustedes leen el texto, dice, habrá voz de clamor. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de voz de clamor?
¿Qué se les viene a la cabeza cuando el texto nos dice que habrá voz de clamor? ¿Qué se les viene a la cabeza? A lo mejor alguna desesperación por falta de algo. Quizás algún hombre en el desierto. Yo me imagino, a lo mejor en el desierto voy a estar solo, una voz de clamor. Tal vez una persona que pierda su casa en el incendio. Tal vez una persona que pierda su familia. ¿Qué piensan? El texto, cuando dice la voz de clamor, que encontramos en la Reina Valera, que es nuestra versión de la Biblia que estamos estudiando, es más bien, o mejor traducida como grito desgarrador. Como grito desgarrador. La palabra hebrea que es traducida como voz de clamor, se traduce mejor como grito desgarrador, un grito que sale de adentro. Entonces, si yo comparo la traducción voz de clamor, ¿qué entiendo yo? Alguna desesperación o algo así. Mientras que si yo lo traduzco correctamente, que sería un grito desgarrador, es distinto. Es distinto y ahí cambia la cosa. Porque al hablar del grito desgarrador, estamos hablando de la siguiente imagen y quiero que me sigan con sus pensamientos. Si quiere puede cerrar los ojos, no lo sé. No los voy a hacer meditar por si acaso. Pero quiero que se imaginen lo siguiente. Sé que va a ser duro, pero imagínense esto. Piensa en ti o en tus hijos, 3, 5 años, más o menos, piensa en esto. ¿Cómo es un niño de esa edad? Débil, inocente, frágil. El niño solamente se siente seguro junto a las faldas de sus padres, ¿cierto? ¿Tienen esa imagen? ¿Se imaginan ustedes o a sus hijos en esa edad? Y aquí viene lo del grito desgarrador. Ahora piensen que aparecen 5 Rottweilers, grandes, temibles, hambrientos, con caras muy amenazantes que solo quieren despedazarte y no se van a frenar hasta comerte. ¿Tienen la imagen? Es difícil. Es una imagen difícil porque imagina a tu hija o tu hijo, 3, 4, 5 años, con 5 Rottweiler y tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada, tu hijo solamente grita y se desespera. Y lo peor de todo es que el grito desgarrador surge cuando estos perros atacan a la niña o niño. Esa es la imagen que está generando el profeta a sus oyentes. Gritos despavoridos a causa de alguien que no se va a frenar. Y este sufrimiento nos cuenta el versículo que comenzará por la parte baja de la ciudad. Dice que vendrá por la puerta del pescado. Suena chistoso esa puerta, ¿cierto? La puerta del pescado. Pero la puerta del pescado no es nada más, nada menos que la puerta por donde entraban los pescadores. O sea, la parte que estaba cerca del río Jordán. Eso es lo que está diciendo, que la destrucción vendrá por esa puerta, luego avanzará por la segunda puerta, dice el texto, y tratará de comenzar a sentar, avanzar esta destrucción. Y en tercero dice que finalmente la destrucción vendrá por las colinas, los collados. Y las colinas o los collados son el símil, para los que hemos estado en algún lugar, tal vez Valparaíso, Concepción, son el símil de lo que es los cerros, ¿cierto? Los cerros de Talcahuano, los cerros de Valparaíso. Hay unos símbolos que te dice, en caso de tsunami, ¿a dónde arrancar? Hacia los cerros, hacia la parte alta, ¿cierto? Ya, esto es lo mismo. Pero el Señor dice, el tsunami vendrá, pero no hay lugar donde te puedas ocultar. Podría llegar hasta la punta del cerro, pero aún así va a haber destrucción allí. Eso es lo que está diciendo el texto, que no hay lugar seguro, no hay ninguna zona segura donde tú te puedas ocultar en la destrucción. Todas las zonas de la ciudad serán destruidas a causa del pecado del pueblo. Y las personas que estaban en la ciudad, y principalmente los que mueven dinero, dice el texto, serán destruidos. O siendo más fieles al texto bíblico, ellos serán amputados, serán cortados por causa de su pecado. Pero ¿por qué creen que el texto acusa en especial a los mercaderes? O lo que para nosotros serían los empresarios. Habemos varios empresarios aquí, así que está complicada la cosa. ¿Pero qué creen que signifique
que el texto bíblico acuse a los empresarios? Significa que generalmente, no siempre, pero generalmente son ellos los representantes del amor al dinero en el pueblo. No estoy diciendo que las personas comunes o de otros oficios no tengan dicho amor. No estoy diciendo que a lo mejor los pintores, los escultores, los que trabajan en minas, los que trabajan cultivando no tengan amor al dinero. Es solo que los empresarios son aquellos que denotan su amor al dinero, muestran su amor al dinero. Son los que dominaban el dinero e incluso los que dominaban a otras personas con ese dinero. Eso es lo que nos está diciendo el texto. No está diciendo que los empresarios son malvados y hay que asesinarlos. No. Lo que está diciendo es que los mercaderes de aquella época eran personas que recibirían el juicio de Dios. Y esto, más que una profecía futura para nosotros, es una advertencia presente. Más que el Señor te esté advirtiendo, no, es que futuramente vendrá destrucción, lo que te está diciendo es hoy, hermanos, hoy. Dios nos advierte hoy que dejemos de lado nuestro bienestar. ¿Por qué los mercaderes? Porque los mercaderes querían vivir bien, porque los mercaderes querían ganar más dinero, porque los mercaderes querían tener dominio de la gente. Pero el Señor dice, deja de lado tu propio bienestar. El Señor conoce nuestros sufrimientos, el Señor conoce nuestras luchas. Dios conoce que tienes familia. Dios sabe que tienes que alimentarlos. Dios sabe que tienen necesidades. El problema no está en Dios. El problema no está en los mandamientos de Dios. El problema está en nosotros, que no confiamos en Dios. El problema está en que teniendo la posibilidad de adorar a Dios en comunidad, preferimos descansar. El problema está en que teniendo la posibilidad de ayudar al prójimo, preferimos gastar en nuestros propios deleites. El problema está en que teniendo la posibilidad de perdonar, o pedir perdón primero a otros, esperamos que el otro lo haga primero. ¿O me equivoco? Nosotros teniendo la posibilidad de hacer lo bueno, esperamos que el otro lo haga primero. Nosotros teniendo la posibilidad de ir y delante de todos, hermano, perdóname por lo que hice, o te perdono por lo que hiciste, preferimos que el otro venga primero. Preferimos que el otro venga primero. El problema está en que si no damos el primer paso para hacer caso al Señor, su juicio vendrá sobre nosotros. Y recién ahí, cuando el juicio del Señor venga sobre nosotros, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre tiene razón. Es lamentable que muchas veces nosotros, teniendo la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de confiar en nuestro Señor, esperamos a que venga el juicio sobre nosotros, para recién ahí darnos cuenta que estábamos mal. Esperamos que pase algo, esperamos que tal vez muera alguien, esperamos que tal vez suceda algo con nuestra familia, para recién ahí, arrepentirnos. Recién ahí arrepentirnos. Y es por esto que no somos tan diferentes al pueblo de aquella época. La única diferencia está en que sus dioses tenían altares. En que ellos a sus dioses le generaban altares, le hacían templos. La diferencia está en que nuestros dioses están ocultos en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, donde nadie los puede ver. Esa es la gran diferencia entre el pueblo de aquella época y nosotros hoy. Pero el texto continúa en el versículo 12 y 13, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposen tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien, ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. El profeta ahora continúa con escudriñar a Jerusalén con linterna, o lo que sería el símil para nosotros, con una lámpara, ¿cierto? Esto quiere decir que él sacará a luz los negocios turbios de los empresarios. Recordemos que estamos en un contexto, no es que estemos hablando contra los empresarios, solamente que de esos mercaderes que estaba hablando recién,
son justamente de ellos de los que va a hablar. Los negocios turbios de los empresarios. Los negocios, como diríamos nosotros, los negocios truchos. Como dice el buen chileno, el negocio trucho va a salir a la luz. No va a ser trabajo de nosotros. No es obra del humano. No es obra de las personas. El Señor es quien saca a la luz el pecado. El Señor es quien saca a la luz el pecado. Esos hombres que buscaban satisfacerse a sí mismos en desmedro de otros, intentaban imponerse, pero lo hacían ocultando sus deseos, ocultando sus pecados, ocultando sus verdaderas intenciones. Pero Dios, que conoce todo y a todos, dice el texto, que apuntará con su linterna y sacará a luz el pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados ocultos? O dicho de otra manera, ¿a cuántos de nosotros nos gusta mostrar nuestro pecado? ¿Nos gusta? No nos gusta. No hay nada que podamos ocultar delante del Señor. No existe secreto, no existe intención, no existe pecado que puedas ocultarle a Dios. Por más que intentes mantener distancia con tus hermanos en la fe para que no sepan lo que tú haces, el Señor sacará a luz tu pecado en algún momento. Y como bien dice el texto bíblico, tendrás que dar cuenta al Señor. Tendrás que dar cuenta delante de Él por todos tus pecados. Necesitas a Cristo, hermano. Eso es lo que el profeta le estaba diciendo al pueblo. Necesitan la promesa que ha de venir. Pero el Señor a nosotros nos dice, necesitamos a Cristo hoy. Necesitas su intercesión ante el Padre. Es por ello que como cristianos no debemos ocultar nuestra vida, porque aquí no hay nadie por sobre otro. Aquí no hay nadie mejor que otro. Aquí la hermana Eira no es mejor que el hermano Ricardo. El hermano Ricardo no es mejor que la hermana Berta. Hermanos, aquí no hay nadie por sobre otro. Aquí no hay nadie por sobre otro. Es por eso que Santiago recomienda que se cuenten los pecados unos con otros. No dice, tú que pecas más, cuéntale tus pecados a otros. Santiago dice, cuenten, confiesen sus pecados mutuamente, unos con otros. Y ahora quizás algunos pequen de alguna manera más visible. Los que somos más hiperactivos tal vez, tenemos pecados más notorios. A lo mejor se nos salen de repente alguna frase que es desubicada. No lo sé. Los que somos más hiperactivos, tenemos pecados más notorios. Pero tú que pecas ocultamente, quizás algunos sean más hiperactivos y todos vean los pecados de nosotros, pero los demás, los que son más quietos tal vez, los que son más calladitos, no son mejores. El punto aquí es que Cristo murió por todos. Cristo murió por los hiperactivos, ¿cierto, Jenny? Como por los que son más tranquilos y callados, ¿cierto, Diego? Cristo murió por ti, Diego. Cristo murió por ti. Murió por aquellos que tienen pecados visibles, como por aquellos que tienen pecados ocultos. Y es por eso que el Señor te demanda hoy que te arrepientas y abras tu corazón al Señor para que seas perdonado y santificado. Porque si no, dice el Señor, y aquí viene la advertencia, vendrá y castigará a los hombres que descansan tranquilos y confiados, dice el texto bíblico. Y eso me impresionó bastante cuando lo estudié. Porque en realidad el texto no habla de vino en un lagar. Si ustedes leen al final del versículo 12, no está hablando del vino en un lagar. No está hablando de una piscina de vino. Porque eso podría significar descanso tal vez. El vino en el Antiguo Testamento significa descanso o fiesta. Pero lo que en realidad está diciendo el texto, y aquí quiero que pongan filtro por favor, tal vez taparla, poner una capa ahí para que no salga en vivo, pero lo que en realidad dice el texto, y voy a ser explícito, y que esta versión de la Biblia trata de ocultarlo de hecho, es que aquellos que se creen más tranquilos o que están más tranquilos en sus casas o que tratan de no meterse con nadie y que el Señor no va a hacer ni bien ni mal, en realidad están descansando en sus heces. Eso dice el texto. Están confiados en su diario vivir, que aun cuando se hunden en sus heces, o sea, en su propia caca,
en su propia caca, disculpando la expresión, no son capaces de darse cuenta que necesitan un redentor. Están tan acostumbrados a vivir encerrados, están tan acostumbrados a vivir hundidos en la caca, en el desagüe, que esforzarse para salir es avaricia. Eso es lo que nos está diciendo el texto, que cuando nosotros nos vamos contra Dios, cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, en realidad estamos descansando, flotando, o más bien, como sería en buen chileno, tenemos las heces hasta aquí, hasta el cogote. Eso es lo que está diciendo. Asqueroso, ¿no? Asqueroso. Bueno, todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que va en contra de Dios, es así de asqueroso. Es así de asqueroso. Hermanos, el Señor en medio del juicio nos muestra su misericordia. Un destello de la belleza de sus bondades en esta vida. La palabra de Juan cuando nos habla de un reino que no tiene más tristeza, que no tiene más dolor, que no hay más sufrimiento, ya no va a haber más muerte, se puede ver reflejado hoy si vivimos a la luz de las Escrituras. Ese reino tan maravilloso que me imagino que ustedes lo han imaginado, ¿no? ¿Es esa su esperanza? Ese reino donde no hay más tristeza. Esta semana varios me han contado que tienen problemas, han tenido dificultades, han tenido tal vez momentos tristes, momentos complicados. Pero el Señor lo que está diciendo es que salgas de allí. ¿Y sabes cómo puedes hacerlo? Es aceptando el reflejo de la luz de Cristo en tu vida. Que dejes de vivir como tú crees que es mejor. Que dejes de vivir como tú crees que a lo mejor es el camino más bonito, el más simpático, sino que vivamos a la luz de Cristo. Porque nosotros podemos reflejar la luz de Cristo, podemos transmitir la paz de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, aún a pesar de nosotros mismos. Eso nos dice el Señor. Sofonías le está prometiendo destrucción y arrepentimiento al pueblo. Y esta es una práctica común en la Biblia. Pero un Pablo que vive en medio del sufrimiento insta a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, en base al juicio de Dios. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y aquí viene el juicio, que juzgará, o sea, habla constantemente de juicio, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en el reino. ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo? Que prediquen la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Redarguye la palabra, reprende la palabra, exhorta la palabra, con paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. Pablo le pide a Timoteo que a causa de la futura destrucción que va a venir sobre aquellos que no han confiado ni vivido conforme al Señor, que predique, que inste, que redarguya, que reprenda, que exhorte en el tiempo y fuera de tiempo. Para Sofonías, después de Josías, el rey que reinaba en ese tiempo, eran 2 reyes más y vendría la destrucción por parte de Babilonia. Pero para nosotros, en el cumplimiento de los tiempos, pero no a manos del pueblo finito, no a manos de un pueblo que puede ser destruido como lo fue Babilonia, sino en manos de un Dios infinito, capaz de matar nuestras almas, capaz de destruir nuestras almas. Hermanos, el Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor te llama a ti al arrepentimiento, no importa si eres chileno, si eres venezolano, si eres colombiana. No importa si eres grande, si eres anciano, si eres chico, si eres pequeño, si eres niño, si eres niña. El Señor te llama al arrepentimiento hoy. Aún estamos a tiempo, dice el Señor. Aún estamos a tiempo. Por eso damos gracias a Dios por Cristo. Porque si no fuese porque Él recibió la ira de Dios por nosotros, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no podríamos disfrutar de la belleza de la familia. ¿Quién disfruta en familia aquí? Yo disfruto con mi familia. Nosotros no podríamos disfrutar tal vez de esos momentos alegres que has tenido en la semana, de la risa que alguien te sacó, de una carcajada que a lo mejor te reíste. Hermanos, no podríamos disfrutar tampoco de la buena congregación que el Señor nos está permitiendo tener.
Por eso le damos gracias a Dios por Cristo que murió por nosotros. Gracias a Dios por Cristo que murió por ti. Que se entregó hasta la muerte, y no cualquier muerte, fue una muerte de cruz, una muerte vergonzosa, una muerte donde tuvo que ser escupido, una muerte donde tuvo que ser golpeado, una muerte donde tuvo que ser vituperado. Y aún así, dice la Escritura, que Cristo no abrió su boca, sino que cayó. ¿Qué ejemplo? ¿Eh? ¿Qué ejemplo de ser santo? Gracias a Jesús, porque sin Él nosotros no podríamos habitar en el reino prometido de amor y paz. Entonces la pregunta es, ya para ir finalizando, ¿anhelamos un reino de amor y paz? ¿Anhelamos un reino habitado juntamente con Cristo? Entonces arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como nos dice la palabra del Señor, corre libremente a Cristo. Corre libremente en plena confianza a Él, porque nuestra deuda por nuestro pecado fue saldada por la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Cristo pagó tu deuda. Por lo tanto, tú tienes libre acceso al trono de la gracia. No es como Fantasilandia, que tienes que pagar mucho dinero para disfrutar un día. El Señor te abre las puertas libremente a causa de su sangre, y tú puedes entrar no un día, sino que eternamente, para vivir juntamente con Él. ¿Estás dispuesto a vivir una vida más santa y lejos del juicio del Señor? Entonces les invito a vivir, hermanos, para la gloria de Dios, confiando en Él en todo tiempo. Amén.